Hola, es la abogada Beatriz Godoy de Davis y Asociados. Hoy estoy con ustedes para platicar sobre el tema gigantesco de inmigración. Hello, I'm Scott Berry, and I'm your co-host today. We have a very special treat for you. Normally, our videos are done in English, but we have a guest host today, Gabby Salazar, and a very special guest attorney from Texas, Dallas, and the Houston area, Beatriz Godoy, and it's going to be really special. It's going to be totally in Spanish. I hope you enjoy it. Welcome to Immigration Nation, a podcast that dives deep into the complex and often misunderstood world of United States immigration through interviews with leading U.S. immigration attorneys. This podcast aims to provide a comprehensive overview of the policies, struggles, and victories within the ever-changing world of immigration. Each episode will offer fresh perspectives and valuable insight using real-life stories to navigate our nation's immigration system. If you have an immigration question or an existing case, join us here on Immigration Nation, because this podcast was made for you. Buenas tardes, yo me llamo Gaby Salazar y bueno, estamos aquí hoy día para hablar acerca de de qué puedes esperar de una consulta de inmigración. Y bueno, aquí tengo Beatriz Godoy de Davis y Asociados. Bienvenidos, Beatriz. Gracias, Gaby. Sí. Y bueno, hoy día vamos a otra vez hablar acerca de qué se puede anticipar en una consulta de inmigración. Y bueno, yo sé que muchas firmas tienen su proceso, ¿verdad?, de cómo conducir una consulta, pero hay ciertos aspectos que sí se puede anticipar en una consulta. Y hoy día, pues, te quería platicar un poquito más de tu experiencia acerca de una consulta y lo que tú puedes decir a nosotros. Me encantaría, en lo que puedo ayudar, pues para eso estoy. Sí te puedo decir que el proceso inmigratorio es algo que trae bastante ansiedad a la comunidad inmigrante, entonces es importante que trabajen con alguien que conoce el tema y que no estén experimentando sobre su futuro, porque estamos hablando que un paso mal hecho puede afectar el futuro de la persona, no es un tema liviano, ¿verdad? Es algo importante y otra vez el propósito de la plática de hoy día es para tratar de aliviar un poco de esa ansiedad. Sí, qué bueno. Y bueno, para empezar, ¿cuál es el propósito de la consulta de inmigración y por qué la gente debería programar uno con usted? El propósito de una consulta es de hacer, de punto de vista del cliente o del cliente potencial, es de hacer su pregunta. ¿Se puede hacer algo? ¿Califico para lo que quiero? Ese es saber, coger una respuesta. Del punto de vista del abogado y de nuestra oficina en particular, es de tratar de guiar al cliente a lo máximo abajo de la ley en explicarle si sí o no califican y explicarle el proceso si es algo que se puede hacer. ¿Y nos puedes explicar un poquito más acerca de la estructura de una consulta? Claro que sí. La consulta inmigratoria básicamente, para mí, tiene 3 etapas principales, diría yo. El primer paso es simplemente coger información, coger el historial de la persona, saber de dónde son, cuántas veces han entrado, si tienen algún historial criminal, cosas así, porque pues obviamente eso nos afecta si la persona es elegible o no. La otra parte principal de esa primera sección, diría yo, es que necesito saber qué es lo que está buscando el cliente. A veces nosotros empezamos tratando de identificar algo que se puede hacer y esa ni siquiera es la pregunta del cliente. Tenemos que tener las dos cosas en mente. ¿Qué es lo que quiere el cliente y qué es lo que necesitamos nosotros para identificar el servicio? Y esa es la segunda parte, es identificar qué se puede hacer o qué no se puede hacer. En el caso de una persona que viene con la idea de que ya quieren hacer algo específico, quieren ir a través de una vía específica, pues nos toca a nosotros corregirle ese pensamiento, ¿verdad? Si no califican, o si califican, explicarles sí, muy bien, sí califican para eso, este es el proceso, y educar al cliente, explicarle la ley y por qué trabaja con los hechos del caso de ellos o por qué no trabaja por los hechos de su caso.
Y la tercera parte es ya si se puede hacer algo, okay, so que es obviamente depende de la segunda parte, si se identificó algo que se puede hacer, es entonces ya explicarle al cliente que le podemos ayudar con eso y cómo consiste el servicio de nuestra oficina, cómo trabajamos nosotros, ya explicarle esa parte. Qué bueno. ¿Y nos puedes decir cuáles son las preguntas más comunes que la gente viene a tu oficina y te quieren preguntar? Te digo la verdad que a veces es bastante difícil nuestro trabajo porque la pregunta principal muchas veces para las personas que ya están en una situación que están sin estatus es, ¿me pueden ayudar? ¿Pueden hacer algo para mí? ¿Hay alguna esperanza? Entonces es bien difícil cuando la respuesta es no, ¿verdad? Pero esa es la pregunta principal, yo diría en general, ¿se puede hacer algo? Dame esperanza, básicamente. Y cuando alguien viene para visitarte para una consulta, ¿qué deberían traer con ellos? ¿Qué deberían estar ya listos para hacer una consulta productiva? Para una persona que ya tiene un historial con inmigración, ha hecho una aplicación en el pasado, tuvo un contacto, lo han detenido, fueron delante de un juez de inmigración o cogieron una decisión de inmigración, esencial es traer esos documentos con ellos, ¿ok? Si la persona viene a platicar conmigo sobre un caso que sometieron, yo quiero ver el recibo, quiero ver cuál es el número de caso. Si la persona lo pusieron en corte, necesito ver el documento que le entregan a las personas poniéndolo en corte porque quiero ver los cargos. Para una persona que está interesada en una visa de empleo basado en su conocimiento o lo que ellos hacen, quiero ver documentos con respecto a su profesión o las cosas en su portfolio, ¿verdad? Necesito documentos que tienen que ver con el tema de lo que vamos a platicar. Bueno, todo esto suena genial. Bueno, quiero saber, ¿cuánto cuesta una consulta? Pues en general con la industria, ¿no? Hay abogados que cobran $400 para la primera consulta, hay abogados que cobran $300. Hay una diferencia entre abogados. Nuestra oficina, por ejemplo, nosotros ofrecemos la primera consulta en persona gratis, o sea, sin cobro. Nos gusta hacer eso, la importancia de hacer eso es porque necesitamos que el cliente se sienta cómodo en saber que no estamos tratando de simplemente ocupar el dinero, ¿verdad? Literalmente le estamos brindando el tiempo, nuestro tiempo, que hay una expresión en inglés que el tiempo es el dinero y es la verdad, ¿verdad? Uno le dedica tiempo a algo porque queremos trabajarlo, lo queremos lograr. Nosotros estamos dando un servicio primordial gratis porque no queremos que el cliente piense que es solamente del dinero. Nosotros estamos aquí para ayudar y sea buena o mala noticia, se lo vamos a decir honestamente. Qué bueno, eso es muy buena información. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si un cliente termina con su consulta con usted? Y quiero saber si hay una expectativa que ese inmigrante debería conseguir un abogado o no. Yo le digo a todos los clientes o los clientes potenciales de que no hay nada abajo de la ley que requiere que tengan un abogado de inmigración. Okay. No es otros tipos de casos que a lo mejor se requiere si vas a tener una bancarrota que tienes que tener un abogado. No sé cómo trabaja la bancarrota. Yo solamente hago inmigración. Pero un ejemplo, ¿no? En inmigración no hay ninguna ley que dice que tienes que tener un abogado. Pero la recomendación es que siempre tenga un representante. La ley migratoria es bien compleja, hay muchas excepciones, puntos bien técnicos que si no se percatan sobre esos puntos pueden hacer un daño a su caso. La respuesta directa es no tienen que tener un abogado. La expectativa es que queremos ayudar al cliente. Si hay algo que le podemos brindar, queremos que nos contraten, pero no lo tienen que hacer. Eso es muy bueno saber que no lo tienen que hacer si no lo quieren. ¿Y nos puedes explicar un poco de cómo un inmigrante puede saber si un abogado es la mejor decisión o no? La verdad es que para mí es importante que el cliente o el cliente potencial se sienta cómodo en la consulta. Okay? Si la persona ve que en la consulta el abogado no le estaba prestando atención, no lo dejó hablar, no lo escuchó, ¿verdad? Porque hay un punto de que tenemos que dejar que hablen, que nos expliquen.
que nos den esos datos que necesitamos. Yo creo que esos puntos son importantes. O si cogen un sentimiento ya negativo al momento de la consulta, que no contraten a esa persona. A veces se sienten bien con el abogado, pero no les gusta lo que están escuchando. Y te digo de experiencia, a veces me toca a mí ser la mala, ¿verdad? De decirle algo negativo al cliente. Y nadie quiere escuchar eso. Una cosa es cómo se sienten con la interacción con ese abogado, también es cómo se sienten con la información que le han dado. Si ven que la persona tiene confianza con respecto a lo que le están explicando, que saben lo que están indicando. A veces algunos abogados he escuchado de que dicen, no, el abogado me dijo esto, pero no me explicó nada. Pues yo, mirándolo desde el punto de vista de como cuestiones médicas, por ejemplo, tú vas al doctor, yo necesito que el doctor me explique por qué esta prueba es importante, cuáles son las probabilidades de que me pase algo en la cirugía. Yo necesito esos datos. Si la persona solamente me está diciendo brinca, pues yo voy a decir, pero ¿por qué? ¿Verdad? Y es lo mismo en una consulta con un abogado. Sí, bueno, eso tienes mucha razón por eso y pues yo creo que mucha gente le entiende que eso es algo que tiene riesgos y tienes que pensarlo bien y saber lo que estás entrando. Bueno, con eso, Beatriz, ¿hay algo más que quieres hablar acerca un poquito más o dar un poco más información a nuestra audiencia? Solamente, pues, nosotros, la ley migratoria es federal, creo que lo mencioné ahorita, entonces no hay diferencia si estoy en la Florida, si estoy en Texas. De ese punto de vista, me encantaría ofrecer nuestros servicios, aún no estando en Texas. Nosotros tenemos oficinas en Dallas y tenemos oficinas en Houston, pero si tengo a alguien que nos está escuchando hoy día y están en Nebraska, están en California, no importa, la ley migratoria es igual. Los invito a que nos llamen, estamos aquí para ayudar a nuestra comunidad. Okay. Qué bueno. Muchísimas gracias por toda esta increíble información, Beatriz, y yo creo que sí le va a ayudar a mucha gente navegar este proceso que puede ser tan complicado y también puede ser muy difícil para gente que no conocen el país o no conocen el idioma. Y pues muchísimas gracias, Beatriz, por toda esta información y yo creo que le va a ayudar a mucha gente. Eso espero, Gaby. Muchas gracias. De nada. This podcast has been prepared for general information purposes only and is not legal advice. This information is not intended to create, and receipt of it does not constitute an attorney-client relationship.